Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Si hay una película que no tiene mucho sentido, que en muchas partes no hace lógica, es esta película. Pero al mismo tiempo, tengo que decir que la muy buena actuación de Octavia Spencer logra salvar bastante la película. A ver, como yo siempre les digo, yo no voy a analizar una película por cosas técnicas. Yo le voy a dar mi opinión de fan, mi opinión emocional. Y en muchas partes de esta película, la verdad es que yo me quedé como que... Ustedes saben que en el cine las películas se filman en desorden, ¿verdad? O sea, no se filman como usted las ve una película, una escena tras otra. O sea, a veces en el cine... ¿Qué les digo? Separan una localidad, tienen que pagar por una localidad, entonces el director dice, ok, vamos a grabar todas las escenas que ya se hacen en esta localidad en 1, 2, 3, 4 días, ¿verdad? Entonces si hay una escena al principio de la película que se hace en un restaurante, vamos a decir, entonces todas las escenas del primer día se hacen en ese restaurante, que es el principio de la película, quizás en el medio, otra vez los protagonistas vuelven al restaurante, y quizás la última escena de la película es en el mismo restaurante. Todo eso se hace en secuencia para poder dejar esa localidad y mover a la siguiente localidad. O a veces, ¿qué le digo? A veces, ¿qué le digo? Octavia Spencer en esta película, ¿verdad? Octavia Spencer, como es una actriz muy grande, dice, oye, yo sí puedo estar en esta película, pero no puedo llegar el día que empieza el primer día de filmación, puedo llegar a la mitad. Ok, entonces el director dice, vamos a filmar todas las escenas con los otros muchachos, sin Octavia Spencer. Al principio del horario de filmación, los primeros días, Octavia Spencer llega a la mitad y entonces después filmamos las escenas de Octavia Spencer. No importa si no, a lo mejor, hasta a veces inclusive en la misma escena no están el mismo día las personas que están en la escena. A veces se filman por separado. Quiero explicarles esto porque debido a este efecto, debido a la economía de una película, porque ustedes saben que las películas cuestan millones de dólares y millones, se hacen este tipo de cosas para estar en un presupuesto, ¿verdad? Quiero que entiendan ese punto. ¿Por qué? Debido a que esto sucede en los rodajes de las películas, existe una posición. Este se llama el Script Supervisor, el supervisor del script. El Script Supervisor, ¿saben qué hace? El Script Supervisor tiene el script y mira, ok, Octavia Spencer ese día dijo esto. Entonces, cuando vienen los muchachos, tienen que responderle lo que le dijo esto. O, ¿saben qué? Esta escena terminó en que habían acordado los personajes esto. Entonces, cuando se vaya a filmar la siguiente escena, tiene que tener un poco de concordancia con la escena anterior, ¿verdad? Eso se hace el Script Supervisor. Le dice al director, oye, loco, esa escena terminó en esto, entonces tienen que decir lo siguiente porque si no, no hace sentido. Eso hace un Script Supervisor. Como se firman las escenas en desorden, él tiene que estar de acuerdo a que haya una concordancia en la historia de la película. Ok, ¿entendieron esa parte? En esta película, el Script Supervisor se fue de vacaciones. No hubo Script Supervisor. No sé qué le pasó. A lo mejor lo despidieron. No había presupuesto para un Script Supervisor. No sé. Pero esta película, en muchas partes, no hacía sentido. O sea, decían... ¿Cómo les puedo explicar? Si vieron la película, a lo mejor me entienden. Si no la han visto, les voy a explicar. A ver, a veces la historia decía, ¿verdad? Porque una historia puede ir por allá, decían por allá. La historia, los personajes decían, ok, vámonos por allá, vámonos por este lado, ¿verdad? Por ahí va la historia. Y en eso pasaban 5, 8 minutos y de pronto, sin decirnos nada al espectador, ¡pum!, la historia saltaba nuevamente aquí. Y uno se quedaba como espectador, pero la historia no iba por acá. ¿Qué hacen acá? No, el Script Supervisor se fue de vacaciones. Oh, pero, ok, bueno, a veces eso pasa en las películas, ok, una vez se puede perdonar, se puede pasar, ok. Luego, la película otra vez, oh no, ahora nos vamos por acá, por este sentido de la historia, ok, se va por acá. Y en eso, ¿qué pasaba? Pasaban 5, 8 minutos y ¡pac!, ahora estaban acá. Ok, no, pero no habían decidido por acá. No, ahora estábamos por acá. ¿Qué? Entonces, a veces en las películas pasa esto, ¿ok? Cuando una persona yo les he dicho muchas veces que yo no soy un analista de películas, yo les doy mi opinión emocional, ¿verdad? Pero yo me puedo dar cuenta, a veces, muchas veces en las películas pasa eso, pero son detalles tan
pequeños y cortos que no vale la pena arruinarte la película porque unas cuantas cositas no hicieron sentido, ¿verdad? Ok, eso pasa bastante en las películas, sino que a veces no todo el mundo se da cuenta. Hace poco yo defendí una película, la película The Hustle, no sé cómo se llamó, Maestras del Engaño, creo que se llamó en español en Latinoamérica, que es con Anne Hathaway y Rebel Wilson. Esa película también tenía mucho de eso, pero en ese caso yo la defendí esa película porque yo dije, esa película era de comedia. Entonces, si la historia se permitía esos saltos de continuidad que a veces no hacía sentido, bueno, es una comedia, es para reírse, es una historia relajada. Yo defendí esa película a pesar de que muchos críticos criticaron este mismo hecho que estoy explicando. Pero en este caso, es que este no es una comedia, esta es una película de suspenso, un poco de terror, que el suspenso y el terror se basan en haber construido una historia que dé suspenso y que dé terror. Entonces cuando dan esos saltos que uno se queda como que, o sea, te sacan, emocionalmente te sacan de la película. Porque uno cuando va al cine, obviamente uno sabe que está viendo una película, que es una historia irreal, pero uno emocionalmente se siente en una sala oscura del cine y te la vas a creer por hora y media, por 2 horas. Vas a vivir esa historia, te la vas a creer. Aunque sabes que no es cierta, pero internamente te la vas a creer porque quieres disfrutar de una película, ¿verdad? Yo creo que todos, así no lo decidamos conscientemente, entramos a una película a disfrutar una historia y creérnosla, aunque sea por esa hora y media, ¿verdad? Todos creo que hacemos eso. Pero cuando pasan estas cosas ilógicas de continuidad, ¿saben lo que pasa? Que te sacan de la historia, te sacan de esa percepción que tú tienes de creértela por hora y media, te sacan, porque inmediatamente dices, esto no tiene sentido, esto, o sea, ¿qué? Si acaban de, o sea, no, pues no, no hagan eso, pues no hagan eso, o sea, te sacan de la historia y ya, y una vez que te sacan, ya una vez la perdonas, pero esta película te sacaba de la historia de Dios mío, te sacaba como 2, 3, 4, 5 veces, porque el script supervisor se fue de vacaciones, o sea, ustedes saben que yo no trato de criticar por cosas técnicas, pero es que en este caso, como les digo, no tiene nada que ver con técnica, simplemente emocionalmente te sacaba de la historia porque no hacía sentido las cosas que decían. Los muchachos decidían algo y 10 minutos después hacían lo contrario que habían decidido 10 minutos antes. En una parte de la película, Octavia, no voy a dar spoilers, pero es que es un detalle, no tiene nada que ver con la resolución. Octavia Spencer dice que tiene cáncer para tratar de engañar a los muchachos y 10 minutos después, no ni 10 minutos después, 2 minutos después ya, o sea, ¿para qué dijo que tiene? O sea, no se usó, o sea, habían construido esta historia que voy a decir que tengo cáncer para hacerme la víctima y no se usó, apenas terminó esa escena, fue por las puras, porque no se usó nada de ese argumento que habían construido, que se habían tardado 10 minutos en construir. O sea, abrían caminos de la película, como les dije hace unos minutos, y después, sin explicación, estaban en otro lado. Decían los muchachos, no, esta vieja está loca, y de pronto ya eran amigos. Te sacaban de la historia, ni siquiera era como que, son niños tontos. No, o sea, era un punto en que te sacaban completamente de la historia y te dabas cuenta que el script supervisor o la persona que tenía que fijarse en la continuidad se fue de vacaciones porque no hacía sentido las cosas que pasaban en esta película. Ya, me voy a tranquilizar. Tenía que decir eso porque esa fue la impresión más grande que tuve al salir de la película, ¿verdad? Ok. Diciendo eso, que eso para mí fue lo más importante y tengo que decir, arruinó un poco la película. La actuación de Octavia Spencer sí salvó muchísimo la película, como dije en la introducción de este video. Porque hacía el papel de una persona enferma mentalmente, psicópata, traumada, porque obviamente la película te da a entender que es traumada desde niña, porque de niña le hacían bullying. Salvó mucho porque era tenebrosa su actuación. Era enferma su actuación, te la creía su buena actuación. Hasta recuerdo una parte de la película en que supuestamente ella trabaja en una veterinaria
y está mirando a los muchachos de costado con su cara de malvada, y en esa la dueña de la veterinaria la llama, e inmediatamente en la misma toma, porque ni siquiera eran dos tomas separadas, Octavia Spencer volteaba la mirada y en su expresión, increíblemente, podías ver cómo se transformaba de una persona maléfica a una persona completamente subyugada, sometida, que daba pena, pero así, era como que miraba para allá y cambiaba completamente la mirada. Ese tipo de actuaciones son buenísimas. Entonces, la gran actuación de Octavia Spencer, y había unas partes que son muy maléficas, que estaba tratando de torturar a sus víctimas, salvó mucho la película. Porque si esta era una película de terror, de suspenso, hizo un muy buen trabajo. Deberían darle el dinero completo de la taquilla a Octavia Spencer, porque ¿saben qué? El resto de la película no funcionó. Octavia Spencer salvó lo que se puede salvar de esta película. Pero sí, como dije en un principio, cuando salí del cine, ni siquiera cuando salí del cine, cuando estaba mirando la película, lo que yo más me daba cuenta eran los errores de continuidad. Si hay gente que les dice, no, de que la película no tiene sentido, que se aburrieron, es eso lo que les estoy diciendo, que no habían errores, que habían increíbles errores de continuidad, que la historia se iba por allá y de pronto aparecía por acá, no hacía sentido y te sacaban emocionalmente de la trama, porque te dabas cuenta como espectador de que te quedabas, como dije en un principio, como que, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Se acaban, así te quedabas. Entonces, yo le doy a esta película 3 estrellas, ¿ok? No es muy alta. Vuelvo a decir, la actuación de Octavia Spencer salvó la película. Les recomiendo que si encuentran esta película en una plataforma, en cable, en televisión, mírenla. Es entretenida más o menos. La buena actuación hace la película entretenida. Pero, no sé, no les recomendarían que paguen su entrada al cine. Claro que si yo hubiera pagado por esta entrada... Yo tengo una membresía, como les he contado muchas veces, o sea, yo no pago por cada entrada, yo tengo una membresía al mes que veo todas las películas que quiero. Pero si hubiera pagado me hubiera salido muy molesto, hubiera salido muy molesto esta película porque fue decepcionante un poco. La buena actuación la salvó, como les digo, si la encuentran en una plataforma, mírenla, quizás les va a entretener, les va a gustar, pero no, pues la actuación, la falta de lógica me sacó bastante y no tuvo una muy buena recepción en los Estados Unidos en su semana que abrió la película. Y eso es todo por este video. Si les gustó, por favor, háganle like, suscríbanse en mi canal de YouTube y en mi cuenta de Instagram. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Cuídense!